Gracias por venir. Yo soy un convencido que cuando uno está trabajando en uno, no solamente está trabajando en uno, sino que está haciendo un trabajo por los demás. Vemos que cuando uno empieza como a encender esa lucecita adentro, la luz de su corazón, la luz de su mente, la luz de la conciencia, pues comienza uno también a hacer luz para otros. Pero la primera motivación es que uno sea luz para hacer luz para otros. No a veces es que uno, a partir de lo que uno hace, es que quisiera cambiar a los demás. Entonces, gracias por estar acá, porque yo sé que estamos haciendo un trabajo muy bonito. Cada persona está incidiendo en su hogar, en su barrio, en esta misma calle, que es diferente cuando se hace un trabajo como este. Entonces, muchas gracias a Fran, gracias a la divinidad, gracias a Dios, que también un día tan bonito como hoy, un día maravilloso. Entonces, bueno, vamos a aprovecharlo al máximo y aquí estamos con todo. Bienvenidos a de nuevo y gracias. Pues muchas gracias por volver. Con respecto a lo que acaba de decir Luis Fer, cuando uno empieza a... Lo voy a expresar de esta forma porque no sé cómo, con otras palabras. Cuando uno empieza a ver un poco de luz, está obligado a, moralmente o amorosamente, está obligado a ver en los demás la luz que no ven en sí mismos. Porque no deja de ser el miedo lo que nos impide ver nuestra propia luz. Entonces, cuando tú adquieres un ápice de valor y te dejas impregnar por la luz que eres, lo cual cuesta bastante, pues el ver la luz que hay en el otro, por muy asustado que esté o asustada, pues es un acto de amor hacia esa proyección de ti mismo, de la divinidad. Bueno, ¿os acordáis ayer que os dije que estaba en depresión? Sí, señor. Pues hoy, claro, es que la divinidad funciona así. Cuando tú no niegas, subestimamos el poder de la negación. Entonces yo voy a decir, yo voy a estar en depresión, esto, si yo me las sé todas, yo puedo salir adelante, puedo salir adelante yo solito. Pues estás negando la oportunidad de abrir la puerta a la divinidad. Entonces, ayer cuando reconocía abiertamente y sin ningún pudor que estaba en depresión, pues es como que te entregas. Y entonces llega la inspiración, por así decirlo, y la inspiración no es nada más que conectar con tu propia divinidad, con la divinidad que hay en ti. Y al despertarme hoy me estaba dando cuenta, vamos a dejar ver. A ver. Hola. 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 ¿Deja así entornado? Vale, gracias. Pues al despertarme hoy me daba cuenta de por qué de esa depresión. Y es porque estoy queriendo negar el mundo cuando aún creo que es real. Es decir, aún no tengo integrado en mí el hecho de que esto es una ilusión, aún me resisto a creerme eso, y por otro lado estoy negando lo que para mí es real. Si te toco, para mí eres real. Y entonces el negarte me lleva a esa depresión, a ese dolor, a esa desesperación, a esa... Luego es lo que decía ayer cuando os comenté lo de la luz que se dividía en colores. No podemos negar la existencia de esos 7 colores, porque para nosotros siguen siendo reales. Entonces están negando una realidad que nosotros creemos real, nos lleva a un conflicto tan profundo interno que nos puede llevar incluso a la locura. Entonces se trata, es como decía Jesús,
de estar en el mundo sin ser de este mundo. Es decir, con esa conciencia de que estás aquí, pero no eres de aquí. Que estás metido en una ilusión, pero que tú eres real. Eso era cuando Jesús decía, estar en el mundo sin ser de este mundo. Es que ya admiro, porque hace 2000 años tenía esa lucidez. Dime, perdona. Es que yo creo que también todo es parte de un proceso. Claro. Entonces el niño no aprende a caminar hasta que no, primero gatea, mueve los brazos, gatea, y ahí se empieza a caminar. Entonces es como darse el permiso de evolucionar como debe evolucionar. ¿Cierto? Y al final eso, ¿sabes qué es? Confianza. Y el ser humano, si os dais cuenta, lo que estamos buscando es confiar. Y estamos buscando los sustitutos de la confianza que nos da la divinidad a través de, pues, tener una cuenta bancaria más gruesa, engordada, para sentirme seguro de que tengo dinero en el banco y pues, puedo vivir holgadamente. Busco una persona que me dé un apoyo moral, un apoyo presencial, que me haga sentir seguro, segura. Entonces estamos buscando sustitutos de esa confianza que nos da la divinidad a través de ilusiones del mundo. Entonces, sin ser de este mundo, vivamos en él. Hoy me siento menos deprimido. ¡Bravo! No hay memoria. Ah, no hay memoria. No, lo siento. Se está grabando en audio solo. Entonces nosotros, si no somos reales, te alentamos para que tu realidad cambie. Otra proyección, sí. Otra proyección de la... Es decir, que ¿sabéis lo que significa eso? Ajá. Hola. Qué buenas. Es que buenas. Bueno, debe ser el clima también. Claro. Que es el hecho de que podemos disfrutar el aquí y el ahora, al instante, aunque tengamos la conciencia de que es una ilusión, pero disfrutemos de esa ilusión. Es decir, que estoy en Bogotá encantado, aunque no, yo sepa que no existe. Pero en tu no realidad, Claro. tratar de estar lo mejor posible. Claro. Sí, eso es cierto. Ayer pensaba eso después de que tú lo decís. Pues eso. Entonces doy las gracias porque me estáis sirviendo de espejo para descubrir eso. Puede valer una frase que mi mamá Claro. dice y me hace reír, que ella dice que a veces ella se deprime o se baja y entonces ella dice, no puede estar triste el corazón que tiene a Cristo, y se alegra. ¡Qué bonito! Sí, así dice. ¡Bravo! Entonces yo digo que como estamos hablando de la energía crística y que esa energía está en nuestro corazón, pues de alguna manera reconocer que está ahí es reconocer que a pesar de todo no estamos solos y que estamos en un proceso que lo tenemos que hacer, que lo necesitamos. No, ya cuando lo Nadie- tenemos es como obligación. Más bien que se hace para crecer, pienso yo, ¿no? Y que nadie sin profundizar en su oscuridad puede llegar a la luz. El proceso que estamos viviendo como humanos, en nuestras propias confrontaciones, es un proceso necesario. Y pues tú haces parte del proceso, lo que decía Carolina ayer, que nada es casualidad, son diosidencias. Dios, sí. Y ahí, Luis, en ese punto donde vas hacia la oscuridad para encontrar la luz, me gustó mucho. Necesariamente sí tenemos que ir a todas esas partes negativas y oscuras de nuestro corazón, de nuestra mente, porque estamos la depresión tuya, estamos en algo que, en un proceso que es complicado, pero... A mí me decía Jodorowsky, era no trates de atacar lo que tienes, sé parte de eso y eso se disolverá solito. Claro. Sé parte de ese ego y eso se disolverá. Pero si yo no soy esto, yo soy Por eso, porque subestimamos el poder de la negación y lo niegas y lo que estás haciendo es alimentarlo. No obstante, está escrito que para que se dé la parusía, ¿sabéis lo que es la parusía? El advenimiento del Cristo. Pero bueno, ayer quedamos que no puede venir algo que no se fue. Entonces traduzcámoslo por el reconocimiento de nuestro Cristo interno, la parusía. Pues llegará justo después de la apostasía,
que la apostasía es que así está escrito en el Nuevo Testamento. Llegará justo después de la apostasía, que la apostasía es negar, no es negarla, es como apartarte de todo lo que has creído hasta ahora. O sea, como darte cuenta de que todo lo que has creído hasta ahora no es real. Negar de toda fe, no solo religiosa, o sea, negar de todo. O sea, apartarte de todo lo que has creído hasta ese momento. Es decir, derrumbar todo tu mundo interior de lo que te has creído montar. Entonces, claro, mientras no pasemos por ese proceso de apostasía, pues no vamos a resurgir, no va a surgir el Cristo interno. Luego lo estamos tapando con todas esas creencias que tenemos de separación de la divinidad. Entonces, me vais a permitir que me remangue, pues. Me gusta estar remangado. A mi mujer le dice, eres una Adán vistiendo. Mirad, hay una historia que me gustaría comentaros, porque estábamos hablando de que lo que estamos buscando es confiar. Porque cuando tú sientes esa confianza, como decía Jesús, los lirios nada hacen y se visten con tan más bellos colores que el propio Salomón, ¿no? O los pájaros, que nada hacen y no les falta nada. Ese estado de confianza en el que estás bendecido por la divinidad. Pues llegar a ese punto de confianza absoluta es muy difícil. Por eso la andamos buscando con sustitutos, como es una relación pareja, o una buena cuenta, o amigos. La historia es que os voy a contar una anécdota que me pasó hace un mes o así. Yo trabajo como técnico de mantenimiento de aeronaves. Entonces, bueno, pues llego un día al trabajo y me dicen, oye, Frank, que mañana te vas a Holanda, prepárate el avión. Entonces, bueno, me pongo a preparar el avión y según estoy preparando el avión, y me da un pellizco, una punzada, una corazonada. Y digo, algo va a pasar en este viaje. Y entonces, claro, ya empieza la mente a darle ahí, la loca. ¿Qué va a pasar? ¡Ay, Dios, qué va a pasar! Y empiezo a entrar en un estado como de ansiedad, de nerviosismo. ¿Por qué? Pues claro, hay muchas circunstancias que lo agravan. Por ejemplo, si el viaje era a Eindhoven, entonces la tripulación eran 2 pilotos y yo como mecánico, y nos íbamos los 3 solos. Bueno, íbamos a llevar una serie de cosas, pero como tripulantes éramos los 3. El caso es que si se daba una avería técnica y se daba en Eindhoven, en Holanda, si era algo que iba a tener que solucionar yo. Y entonces el ego empieza a decirte, ya verás tú qué lío, no vas a saber qué va a pasar, no sabes, vas a saber solucionarlo, vas a tener medios y tal. Entonces empieza a decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Porque, oye, no solucionas esto porque no tienes medios, porque no tienes repuesto, porque no tienes herramienta, o porque no tienes ni idea. Y entonces el ego empieza a hacer así, uy, a ver si va a ser porque no lo sé hacer. Y entonces entras en ese conflicto interno y guay, y empiezo a quedarme enganchado en ese punto de nerviosismo, de estrés, de desconfianza. Entonces, bueno, me voy a casa, dejo así el avión medio preparado, me voy a casa y sigo en esa energía. Al día siguiente vuelvo al trabajo y ya llego y bueno, yo es que hablo con los aviones y me acerco. Ese avión es una chica, lo dicen ellos, los aviones, y le digo, oye, mira, vamos a ver, princesa, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno. No, déjalo, ya. Sí, lo estoy grabando en audio, tranquilo. Sí. No pasa nada, gracias, Rode.
Entonces, le digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Que me diga, muchas veces los aviones me dicen, mira, tengo este problema. Pero, hola. En esta ocasión, el avión me dice, algo va a pasar, Fran. Y le digo yo, pues vaya ayuda que me das. Bueno, esperaba que me dijera el sistema eléctrico, el hidráulico, un motor, no sé, neumático. Entonces estaba en ese estado de como, que me voy dentro de un rato. Y media hora justo antes de despegar, que yo estaba ahí en el avión intentando conectar y sentirme, dejarme sentir para ver qué era lo que pasaba, pues llegó un momento en el que dije, yo no puedo estar así. Yo no puedo estar en este estado de nerviosismo, de desconfianza, porque esto no me lleva a ningún lado. Es decir, que sé que se va a dar, porque es una intuición ya tan clavada en mí que sé que se va a dar. Pues ya está, cuando se dé, se ha dado. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Qué fue eso? Me rendí. Una rendición absoluta. Que no es comparable, pero sí la voy a comparar con la de Jesús cuando dijo, hágase tu voluntad. Mira, yo ya no aguanto más porque estoy sudando hasta sangre del estrés que tengo en Getsemaní. Estoy sudando hasta sangre del estrés que tengo y yo ya me rindo, que sea lo que tenga que ser. Hágase tu voluntad. Es decir, ¿qué es lo que llega? La paz. Me rindo, la paz. Pues llegan los pilotos, ponemos en marcha y ¡ping! Una lucecita en el panel de averías. Y yo digo, ya está. Y entonces voy, hago así porque no me podía creer lo que era. Era una chorrada. Era una tontería de nada. Una avería que la solucioné en 1 minuto y medio. Era un micro electromecánico que hacía mal contacto y entonces daba aviso de que una compuerta estaba mal cerrada y tú no puedes volar con una compuerta mal cerrada o la presurización la revienta. Entonces digo, ostras, que cogí, me fui, le di al micro así, dos golpecitos, clic, 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 se soltó. Y por eso me pagan, por dar 2 golpecitos a un clic. Bueno, la verdad es que no, la verdad es que me pagan por saber dónde tengo que dar el golpe y de qué modo. No, porque eso te lo hago gratis, clic, clic, te lo hago gratis. No, la historia, esto, pruebas aparte. El caso es que ya está solucionado, sí, pues bueno, vámonos. Nos fuimos a Holanda, volvimos y ningún problema más. Y entonces, yo en el vuelo de vuelta iba pensando, pero ¿cómo es posible que con esta historia haya alcanzado un nivel de estrés y de nerviosismo tan grande? No es coherente. O sea, era casi como si me hubiese reventado un motor en vuelo del estrés que yo tenía, ¿no? Y digo, va a pasar algo. Entonces, ¿cuál es la pregunta cuántica que me hago? Es, ¿qué hubiese pasado si en vez de rendirme hubiese seguido con ese nerviosismo, esa desconfianza, y hubiese puesto en marcha, pues que apuesto que habría generado una realidad paralela donde habría tenido un problema bastante más gordo. Y no en Madrid, en Holanda, allí. Y te da un ataque cardíaco. Entonces era, si yo me hubiese rendido, ¿habría pasado esto? Yo apuesto que sí, no lo sé, pero apuesto que sí. ¿Pero qué es lo que pasó? Pues que en cierto modo era como una puesta a prueba a mí mismo. Me estaba poniendo a prueba a mí mismo, porque resulta que yo estoy ahora con la historia de que esto es una ilusión, y entonces internamente
me pongo a prueba para ver si supero y trasciendo, que realmente voy en serio. Porque si yo estaba en momentos anteriores del espejo, yo estaba pensando, pero vamos a ver, si tú, Fran, dices que entiendes que esto es una ilusión, que no está pasando, que ni estás en el avión sentado, que ni el avión se va a averiar porque no existe tú, y ¿por qué estás nervioso? ¿Qué sentido tiene? Te estás engañando a ti mismo. Entonces fue cuando dije, me rindo. Si me rindo y confío, ¿qué es lo que hago? Elevo mi nivel de vibración hacia la confianza interna, hacia mi Cristo interno. Y ya no proyecto fuera el miedo y la culpa, raíz que tenemos de sentirnos separados de la divinidad. Porque si yo me siento más cercano a la divinidad, confío más que si me siento más alejado. Entonces, como me siento más cercano y confío más, ya no proyecto fuera una realidad dentro del sueño que me está castigando por mi culpa, por la culpa que yo siento. Es lo que intento transmitiros, que a medida que vamos tomando confianza en nuestro interior, en nuestro ser interno, y confiando que sea lo que pase, lo que pase, es una prueba para sacarte de ese nivel de miedo y de culpa, y elevarte hacia un estado más de perdón, de trascender, de que estás a salvo. Entonces, yo he tomado nota. ¿Por qué? Porque sé que voy a tener más pruebas de esas. A lo mejor no en el trabajo, pero sí en una relación, o con un amigo, o en la calle, porque esas pruebas van a estar ahí. Pero ¿quién te las pone? Tú. La mente única, la mente que somos nosotros. Y poco a poco nos vamos elevando en ese nivel de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ¿hasta qué punto estáis dispuestos a rendiros? ¿Hasta qué punto estáis dispuestas a rendiros? Porque pensamos que cuando nos rendimos es cuando se va a ir todo al garete, todo se va a desmoronar. Y es precisamente todo lo contrario, que es cuando le damos permiso a la divinidad para que entre en nuestra vida y nos vaya despertando poco a poco, con ese antivirus que se inyectó en el programa. ¿Os acordáis que ayer os dije una serie de frases que al final no os leí? Pues es que esta mañana me he levantado con esa sensación de decir, mira, pues ya está. Y entonces mi guía interno me ha dicho, coge el cuaderno, porque estas son anotaciones mías, ¿sabes? Y léete lo que tú mismo te dices, claro. A ver si te entra ya de una vez en la cabeza. Al final está divertido el juego y todo. Estas son palabras sacadas de los evangelios, ¿eh? Mirad, ¿os acordáis ayer lo que os dije de que los padres lo teníamos bastante crudo? Porque ¿quién se desapega de lo que le pase a un hijo? Palabras de Jesús, ¿eh? El que ama a su padre o a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Si lo entendemos desde un nivel terrenal, no son palabras de amor. Si lo vemos desde un punto egocéntrico, egoico, desde el ego, miramos a Jesús, le vemos como ego, que dice, no, me tienes que amar a mí más que a tu propio hijo, que a tu propio padre. En un nivel de comprensión del ego no tiene sentido. Nos está diciendo que no amemos a nuestro propio hijo y que le amemos más a él que tú. ¿Quién eres? Un rabí que dices que ves a Dios. ¿Por qué te voy a amar más a ti que a mi hijo? Porque no son palabras del ego, es el Cristo quien habla a través de Jesús. Su corazón habla a través de Jesús. No es Jesús la partícula humana, como Frank, el humano, quien habla, sino el corazón de Jesús, el Cristo, el yo superior. Y dice, si amas más a tu hijo y a tu padre que a mí, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás haciendo real la ilusión de que tienes un hijo y de que tienes un padre. Pero yo te estoy diciendo que nada de eso es real.
que eres uno con tu Hijo y eres uno con tu Padre, aquí, en el reino de los cielos. Mientras sigas amando esa ilusión, seguirás en la ilusión. Lo cual no significa que ahora vaya yo a renegar de mi hijo, porque bastantes historias me da. Pero sí poner esa atención de que no es más que una proyección lo que estoy viviendo con mi propio hijo, que es el mayor espejo que puedo tener de lo que aún tengo sin sanar en mí. Porque todo lo que me duele de mi hijo, y me duelen muchas cosas de mis hijos, y de uno en especial, que es el mayor espejo que tengo, es todo lo que no tengo sanado en mí. ¿Os acordáis que había el puntito que lo hice aquí grande? Que es fractal. Pues mientras no lo sane aquí, luego fractalmente lo podré sanar para salir del juego. Pero aquí tengo un problema con mi hijo, que no es en realidad un problema con mi hijo, es conmigo mismo. Y mi hijo me lo despierta. Pero si quiero salir del juego, tengo que entender que no es mi hijo y que no es más que otro electrón de la onda. Y en la onda, él y yo. Por eso el Cristo, el antivirus, dice: el que ama a mi padre, o sea, a su padre o a su hijo, más que a mí, no es digno de mí. El que encuentra su vida en el mundo, la perderá. Y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que encuentre su vida en el mundo, es decir, te quedas aquí atrapado en la ilusión, estás perdiendo tu vida eterna, esa vida eterna del continuo presente en el que no hay tiempo, que es gozo a cada instante para toda la eternidad, sin tener conciencia de tiempo, en el que no te puedes aburrir porque no hay tiempo. Entonces estás negando esa vida que es vida eterna porque te estás haciendo cargo de la vida en el mundo, que es la vida de la ilusión. Y ahí es donde estamos muertos, donde no estamos viviendo la vida eterna. Aquí estamos dormidos, inconscientes. Cuando en la parábola del hijo pródigo, el hijo vuelve, ¿qué es lo que dice el padre? El padre dice: este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y va y monta la fiesta. Esas son las palabras del padre cuando el hijo pródigo vuelve. Este hijo mío estaba muerto. No estaba muerto, si estaba recorriendo el mundo. Estaba de parranda. Pero, ¿por qué dice estaba muerto? Porque se fue de la casa, de la unidad divina, a ese mundo de ilusión en el que es inconsciente. Es una metáfora o es un símil, o bueno, un sinónimo de muerte de inconsciente, de estoy dormido o perdido. Y ahora que has vuelto, has sido hallado. Mi hijo ha vuelto a casa. Mi hijo se ha dejado impregnar por el Cristo, al antivirus, y ha despertado, ha vuelto a casa, desde la cual nunca se fue. Porque estaba dormido dentro de la casa. Dentro de su cuarto, con la chimenea encendida y un buen cobija, decís, una cobija. En verdad os digo, quien escucha mi palabra tiene vida eterna. Y ha pasado de la muerte a la vida. Quien escucha, quien se entrega al Cristo, tiene vida eterna. Por eso él decía: yo soy la resurrección y la vida. Porque quien a mí me sigue, a quien a mí me escucha, resucita a una nueva vida. Despierta de esto y resucita la vida eterna. No es la vida eterna de los muertos, a los que nos ha hecho creer durante mucho tiempo ciertas religiones. Y llegará un momento, en verdad os digo que llegará un momento en que los muertos oirán mi voz. Vamos a ver, si nos quedamos centrados en que un muerto está muerto, un muerto no siente, no oye, no respira. Luego no puede estar hablando de muertes físicas. ¿Qué está hablando? De nosotros, de los que estamos dormidos. Llegará un momento, ¿os acordáis ayer de la catarata? Que estamos resistiéndonos a lo inevitable. Es que es cuestión de tiempo. Si es que es más poderosa la catarata, la fuerza del río, que nuestras propias fuerzas por resistirnos.
Es que estamos luchando contra la fuerza divina. Es que es ilógico. Es que es de tontos resistirte a lo irresistible. Entonces, llega un momento en que él dice, llegará un momento en el que los muertos oirán mi voz. O sea, está sentenciando. No está diciendo, llegará un momento en el que algunos podrán oír mi voz, o podrán oír mi voz, o se podría oír mi voz. No, oirán mi voz. O sea, que estamos en lo inevitable. Y en verdad vivirán, resucitarán a la vida eterna. El Espíritu da vida. El Espíritu es la creación. El Hijo, la creación que ha creado, no es hijo ni hija, es la creación de Dios, unigénita. Ese es el Espíritu. El Espíritu da vida y la carne no es nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y son vida. Es que no puedes coger una página en el Evangelio en el que no hable de que estás dormido como un tronco. Un tronco, sí, como un árbol. Sí, un tronco. Yo soy la luz del mundo, quien me siga no caminará en la oscuridad y tendrá luz de la vida. Vosotros sois del mundo y yo no soy del mundo. Está hablando a los dormidos, a los que están en la ilusión, y yo, que no estoy en la ilusión, no soy del mundo. Pero luego te dice, igual que yo puedes ser tú, eres tú. Las mismas obras que hará. Si os mantenéis fieles a mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Os acordáis de aquella parábola en la que contaba que un hombre construía su casa sobre tierra movediza y tal, y otro la construía sobre roca, y que llegó un temporal y se cayó? Pues, ¿qué significa esto? Esta parábola es un golpecito en mis morros, en los de Fran, para que deje de estar deprimido. Es que esta mañana ha sido, antes de que tú llegaras, Caro, estaba yo ya, estaba flotando, digo, qué chulo. Hola. Hola, ¿qué tal? Si quieren acá, hay otro sitio o acá hay otro sitio. ¿Por qué digo que es así un golpe en los morros? Pues porque el que construye sobre tierra movediza llega a cualquier problema y se le viene todo abajo. El que construye sobre una roca, entonces, resulta que os estaba comentando hace un ratito que yo estaba negando el mundo sin haber aún trascendido la idea de que no es real. Sigue siendo real para mí, como voy a estar negando esto. Me quedo atrapado ahí en el ascensor de Jake. ¿Qué es lo que pasa? Pues que yo estoy negando el mundo, esto no es real, pero llega mi hijo, me llaman del instituto, tu hijo hoy no ha venido a clase. Y se me enciende la alarma. Y digo, ya estamos con este otra vez. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Aceptando que es real. No, he construido mi mundo, mi palacio, sobre tierras movedizas. Porque yo estoy diciendo, no soy de este mundo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo. Y resulta que me quedo atrapado en un problema del mundo y lo estoy haciendo real. Porque estoy haciendo real que mi hijo me está causando problemas. Eso es un golpecito al orgullo del ego. ¿Y ahí cómo manejas eso? Claro, es lo que estaba diciendo. Mientras creamos que esto es real, no lo neguemos, pero pongamos la atención en salir de esa ilusión. Es decir, que yo hace unos años me daban ganas de matar y estrangular a mi hijo y decir, es que no sé ya qué hacer con él, me desespero, o sea, no sé qué hacer. ¿Le mato?
¿Me mato yo? ¿Le mando al otro lado del planeta? ¿Qué hago? Ahora me sigue doliendo porque, claro, yo, por ejemplo, le veo que no encuentra su lugar, que no encuentra su camino. Claro, también está en la adolescencia y eso lo aumenta, pero ¿qué es lo que me está reflejando? Pues que yo no encuentro mi lugar y mi camino, que estoy más perdido que Carracuca. Que yo estoy diciendo, quiero salir de la ilusión y me estoy dando iba a decir una palabrota, de golpes por todos lados, porque voy a ciegas. Entonces, como lo veo en mi hijo, me duele. ¿Por qué me duele? Porque lo tengo sin sanar. Me está tocando en una herida que tengo yo, con su actitud. Él actúa como actúa y a mí me toca en la herida y yo hago ¡guau! Si yo no tuviera aquí herida, él estaría tocándome y yo diría, bueno, sigue, ya te cansarás, pero como tengo herida, entonces ¿ahora qué hago? Vale, me está tocando las narices la situación esta, no es real, no lo hagas real con tu atención, Fran, no lo hagas real. Entonces, ¿alcanza el qué? Un poco de paz interior. No saltes a su yugular, que es lo primero que habrías hecho, y quédate a mitad de camino, por lo menos. Y con las ganas de haberle mordido al yugular. Pero toma conciencia de que es una proyección de lo que hay en ti, sin sanar. Por lo tanto, ¿qué nos queda hacer? Gracias. Gracias por ser mi tocanarices. Mi espejo. Entonces, nos hablan de las relaciones tóxicas que hay. Y dicen, hay tus relaciones tóxicas, no tienes por qué vivirlas y tal. Bien, si no tienes por qué vivirlas, simplemente tienes dos opciones. Estás en una relación que tú consideras tóxica porque no estás en armonía, entonces puedes apartarte de ella para quitarte de eso de tu vida, pero como la vibración interna que estaba insana en ti, que atrajo eso a tu realidad, sigue sin sanar, pues da igual, está salvada, pero ya vendrá otra, igual o más grande, para que te enteres. Entonces, no se trata de apartar, sino de trascender. Entonces, esto a mí no me gusta en mi vida, pero no lo aparto con desprecio y con resentimiento, sino que lo trasciendo con gratitud y con amor. Y cuando yo sano en mí lo que está atrayendo, lo que me está proyectando esa imagen, ese espejo, cuando yo lo sano, puede ocurrir dos cosas. Que esa relación que consideraba tóxica se quede ahí, pero como ya está armonizado en mí, la relación con esa persona va a ser otra. O como ya no es tu espejo, ya no sirve como espejo, ella sigue su camino, tú sigues el tuyo, pero ¿con qué? Con gratitud y con amor. Y no con resentimiento, y que nos pasamos la vida entera enganchados en el resentimiento hacia alguien que creemos que nos hizo daño. Y no nos hizo daño ella, simplemente puso el dedo ahí y tú hiciste ¡uah! Porque tú tenías ahí una herida. Si me la hubiese puesto aquí el dedo, pues no me habría hecho daño, pues no tengo herida, pues se me lo pone aquí. Entonces, gracias por haberme puesto el dedo en la llaga y darme cuenta de que tengo que curarme esta llaga. Y ahora que ha sido mi doctora, o mi doctor, o mi enfermera, me has ayudado a sanar esto y a lo mejor ya no necesito, mi ser ya no necesita esa enfermera, pero te vas con la gratitud. Y tú te vas de la vida de otra persona sintiendo gratitud. Está en tu mano. Por eso decía Jesús que si construyes sobre roca, ¿por qué? Porque si construyes sobre roca, pase lo que pase, acontezca lo que acontezca, tú estarás conectado a tu ser interno, como ahí como una roca, y nada podrá arrastrarte. Nada. ¿Por qué caminaba Jesús sobre las aguas? No existía. ¿Eh? Igual no existía, ¿no? Bueno, eso también. Pero es una metáfora. Es una metáfora que nos está contando una historia muy bonita. A nivel de conciencia, no estaba sumergido en su oscuridad. Claro. Estaba sobre... ¿El agua qué es?
¿Un arquetipo de qué? De emociones. Las emociones. Tú tienes las emociones para arriba, para abajo, el agua es un arquetipo de emociones. Entonces, si os acordáis del milagro, que estaba Jesús dando un meeting de estos que daba, y sus discípulos le dicen, oye, venga, vámonos. Y él dice, no, iros vosotros que ya voy yo detrás. Y entonces cogen los discípulos, los discípulos se cogen un barco y se adentran en el mar. Y en medio del mar se desata una tormenta. Entonces, ¿qué empieza? El miedo. Ay, madre mía, que nos vamos a ahogar. Precisamente ahora que es cuando más necesitamos que esté con nosotros, no está. ¿Qué va a ser de nosotros? Nos vamos a morir, nos vamos a ahogar. Y de repente ven que se acerca allí por lo lejos un tío con toda su pachorra, así andando por encima de las aguas. Y llega un momento que dicen, es un espectro. Más miedo aún. ¡Oh! El demonio que viene a cogernos y llevarnos al infierno. Miedo. Y entonces en un momento dado Pedro se fija y dice, ay, va, pero si es el rabí. Y le dice, si eres tú, dime que vaya a ti e iré. Y Jesús le dice, yo soy, ven. Y entonces en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Que hay un acto de fe, de confianza, de rendición a esa confianza en Pedro. ¿Y qué es lo que hace? Que salta y pisa sobre firme. Así está descrito, que pisa sobre firme. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que llega una ola y le da en la cara y se asusta. Y entonces se hunde. Y Jesús le dice, ay, hombre de poca fe. Y lo saca así de las pelos y le pone otra vez a flote. Pues hombre de poca fe. ¿Por qué? Porque en ese momento Pedro, que tenía su casa construida sobre arena, vino una ola, que es un golpe fuerte de emociones. Mi hijo me está liando lo que me está liando. ¡Buah! Un golpe fuerte de emociones, ¿y qué te hace perder? Tu fe, tu confianza. Y como pierdes tu fe y tu confianza, te hundes en medio del mare magnum de emociones, de dolor, de resentimiento, de víctima, de que el mundo está contra mí. Entonces Jesús, que está construido sobre roca firme, su fe, puede caminar por encima de cualquier emoción sin dejarse atrapar por ellas. Acontezca lo que acontezca, Él sabe que está a salvo. Da igual, por eso camina sobre las aguas. Y ayuda a salir a Pedro de ella, transmitiéndole su confianza. Estoy aquí contigo. Por eso, para mí ha sido una patada en la boca, porque yo estaba construyendo sobre arenas movedizas. Entonces, mientras siga construyendo sobre arenas movedizas, cada vez que tenga un problema, mi casa se va a tambalear. Por eso estaba deprimido. Porque mi casa se estaba tambaleando. Espero. Yo he venido para que tengáis vida y la tengáis en abundancia. Mira, esta sí que es buena. El que ama su vida en este mundo la pierde. Volvemos a otra parecida de antes. Pero quien reniega de su vida en este mundo la guarda para una vida eterna. Si vemos esto desde la perspectiva de que estamos en una ilusión, nos resulta muy fácil entenderlo. Si no, si la vemos desde el ego, nos podemos volver. Es hasta un trabalenguas. El que ama su vida en este mundo la pierde. Pero quien reniega de su vida en este mundo la guarda para una vida eterna. O sea, espérate, explícamelo. Vamos por pasos. Entonces, pero si te pones en la perspectiva de decir, si esto es una ilusión, pues si yo amo la ilusión, ¿qué pierdo? La vida eterna. La vida del continuo presente en el que no hay tiempo. En el que es gozo a cada instante. Repito 1000 veces eso porque es que es así. Gozo a cada instante. Estás sintiendo gozo por primera vez a cada instante. Luego no te puedes aburrir porque no tienes comparación de tiempo. Es que quiero traer una frase que decía Sor Juana Inés de la Cruz, que decía, vivo sin vivir en mí
y tan alta vida espero que muero porque no muero. Claro, si es que Jesús no es el único que ha despertado, ¿eh? Por ejemplo, tenemos a Siddhartha. Yo no he leído casi nada del Corán, pero los que han leído el Corán dicen que es pura poesía y que, claro, lo que pasa es que la interpretación que se ha dado luego del Corán pues ha hecho pues lo que también ocurrió por ejemplo, con la interpretación que se dio con el cristianismo, pues llegó hasta incluso la Inquisición. Pero la historia es que son seres que han despertado y simplemente han compartido su despertar. Pero claro, tenemos antes a Jesús. Y según cuentan, Babaji está encarnado. Y Babaji está en la India y parece ser que está despierto. Y está aquí, viviendo en el sueño. Como lo que os decía ayer, que Jesús considero que estuvo como 3 años totalmente despierto compartiendo para salir, y que estuvo aquí en el sueño lúcido. Pues a lo mejor Babaji está haciendo lo mismo, está aquí en el sueño lúcido, no lo sé, no le conozco. Pero tengo referencias de él, de que sigue encarnado y está iluminado. Y luego hay muchos anónimos, que se han iluminado y ni nos hemos enterado. Yogananda, por ejemplo. Yogananda también. Hay una historia, ahora que mencionas a Yogananda, que me gusta mucho. Estaba Yogananda, su maestro era Yukteswar, y luego estaba Mahasarasi, y luego ya Babaji. Y entonces, cuando Mahasarasi estaba a punto de iluminarse, se le presenta a Babaji y le dice: ven conmigo. Entonces lo lleva así como una especie de viaje. Eso lo describe Yogananda en su libro Autobiografía de un yogi. Lo lleva en una especie de viaje astral hacia una ciudad de cristal, de esmeraldas, que tenéis aquí muchas, muy bonitas, de luz, o sea, como un Shambhala, ¿no? Y lo lleva todo lleno de oro y tal. Y entonces Mahasarasi se queda así como diciendo: bueno, vale, gracias, pero yo ya no necesito esto. Estaba a punto de iluminarse, estaba a punto de darse cuenta de que nada era real. Y entonces dice: no, a mí esto ya no me motiva, no sé por qué me traes aquí, Babaji. Y Babaji le dice: porque tuviste un sueño de juventud, de viajar una vez a una ciudad de estas. Y mientras quede un solo anhelo en ti, aunque sea olvidado, estarás atrapado en la ilusión. Ahora que eso se ha cumplido, te has liberado. Ahora estás preparado para... Y en ese momento hace Mahasarasi, ¡ping!, y se ilumina. Había soltado su último apego, que tenía hasta olvidado: ver una ciudad de oro. Entonces, bueno, no solo de Jesús. Lo que pasa, ¿por qué hablo yo de Jesús? Porque siento mucha sintonía con su figura. Pero podríamos estar hablando constantemente de Siddhartha o del Kali Yuga, las historias del Kali Yuga, o sea. Y bueno, esta lo dijimos ayer, lo de enterrar a los muertos. Y esta es la que más me gusta a mí, porque esta es la que le da sentido a eso que llamo yo el antivirus. De que la divinidad inyecta el antivirus del programa que se ha generado su hijo, en el que se ha metido en esta ilusión. Entonces, pensar que no es Jesús quien habla, no es el ego, es el Cristo que hay manifestándose en él ya. Salí del Padre y he venido al mundo. Es decir, salí de la divinidad, me metí en el sueño. ¿Para qué? Para dejar ahí mi impronta, mi antivirus, para que actúe, para que cada uno de nosotros se deje impregnar por ese antivirus. Salí del mundo y salí del Padre y he venido al mundo. Y ahora dejo al mundo y vuelvo con mi Padre. He dejado el antivirus y yo ahora vuelvo donde realmente es mi reino. El Cristo es divinidad. Deja
su impronta en el sueño del Hijo para que despierte. Pero el Cristo está en realidad en Dios. Es como un juego de que me meto en la ilusión de mi Hijo para despertarle, para ayudarle a despertar, dejo eso, pero yo no soy ahí, no lo hago real. Por eso les decía, si Dios hiciera esto real sí que tendríamos un problema. Bastante problema tenemos haciéndolo nosotros real. Si lo hiciera Dios. Por eso lo único que le pido ya a Dios es que perdone mi soberbia por haber perdido la confianza en Él. Lo que os puse ayer en el vídeo. Bueno, no es nada nuevo, está escrito y dicho hace miles de años, lo que hemos estado hablando hasta ahora. Esa interpretación fue fabulosa. Bueno, no sé si es fabuloso, pero a mí personalmente me libera más. Y de hecho hoy me he despertado como más animado. En una realidad que disfrutas más hoy. Pero vamos a una cosa, estamos intentando comprender a Dios, y yo el primero con la mente. Y a Dios no se le puede entender, sino en todo caso se le puede experimentar. Solo sentir. Es decir, abrir la puerta para que sientas que se limpia toda la suciedad que está tapando tu chispa divina. Vale, pues entonces os invito a experimentarlo. Hacemos una práctica. Nos ponemos por parejas. Como quiera. ¿Quién no tiene pareja? Estoy buscando una botella, ¿no? Esta misma me va a valer. ¿Me permites? Que voy a llenar agua aquí. Ya reservamos en las 6 días. ¿Ya? ¿Cómo? Perdón. Reservamos ya el documental a las 6 días. Ah, vale. Para ir a almorzar. Vale. ¿Y dónde quedamos? Galerías, pues nosotros pasamos por... Bueno, luego hablo con Caro, pues como voy a estar con su marido y tal. Vale. Como buen tiempo apenas. Sí, yo creo que nos da tiempo, ¿eh? ¿Hay alguien que está sin pareja? ¿Queréis trabajar alguno de vosotros? Sí. Os voy a comentar una especie como de, bueno, una imagen para explicarme lo que vamos a hacer ahora. Imaginaros el océano, ¿no? Entonces, el océano es, pues, la creación, la unidad, un océano, la creación de Dios, el Hijo unigénito, solo existe uno, la creación. Entonces, ese océano es todos nosotros en uno, somos un océano. Entonces llega y cogemos una botella de plástico, cogemos agua de ese océano y ese agua es el que he cogido yo del propio océano. Si os dais cuenta, es un océano fractal, porque es igual, la misma naturaleza. Es la plastilina que hablábamos ayer, es plastilina, tamaño gigante, tamaño botellita, pero es plastilina, es agua, la misma agua. Entonces yo cojo ahora esto y lo tiro al océano. Y entonces está así, botando con las olas. Pum, 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 pum. Fijaros que el océano que está por aquí es de la misma naturaleza que lo que hay dentro de la botella. Y lo único que te está separando de esa naturaleza es esta botella. Es decir, que
esta botella es el ego. El ego es el que nos está separando de la divinidad. Esta botella, que en realidad no existe, es como ¿os acordáis del cristal del perro? No existe, pero creemos que existe. Cuando podríamos hacer así. Entonces, esto que no es real, pero que nosotros lo hacemos real, pues nos está separando de nuestra esencia dentro de un ego que se llama Carol. Si hacemos así y vertemos, volvemos a casa. El hijo pródigo está aquí encerrado en esta ilusión. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo ahora tuviera aquí otra botella, hiciera lo mismo, la tiro al océano, ¿y qué es lo que pasa? Que están ahora las dos botellas y empiezan, quita, este es mi espacio. La otra no, que espera. Y nos empezamos a pelear unos con otros. Y millones de botellas dándose unas contra otras. ¡Pum! Y pelear, que no, quita. Y estamos nadando en la abundancia divina, pero pensando que no estamos ahí, y nos estamos peleando por coger nuestro espacio, peleándonos. Cuando la naturaleza de la botellita que tenemos al lado es la misma que la tuya. Es que aquí estamos como 30, ¿no? Botellitas. Y la esencia que hay dentro de cada uno de ellos es la misma que la que cae en el de al lado. Pero ¿cuál es el problema? Que volvemos a lo mismo. Que volvemos a que estamos centrados en ver la forma y no en la esencia. Seguimos con la atención puesta en la forma, y por eso tú eres morena, yo soy canoso, tú estás delgadita, yo estoy gordote, pero la plastelina de ella, la tuya y la mía es la misma. Entonces, mientras yo siga fijándome en la forma, voy a seguir peleándome con la botella que tengo al lado y teniéndola como mi potencial enemigo. Y esto es que encima ni existe. Entonces, como hijos pródigos encerrados en una botellita de plástico, en el ascensor de Jake, ¿os acordáis? Sí. Que estaba ahí ya ahogándose ahí dentro, pues vamos a hacer esta práctica. Os invito a miraros a los ojos con vuestra pareja. Bueno, os invito a estar en silencio y simplemente a dejaros sentir, porque en la medida que le des vueltas a esto vas a intentar comprender esto desde la mente racional que se sustenta en el ego, mientras que si te dejas sentir vas a estar dando pie a que tu yo superior, el yo superior de todos, empiece a comunicarse por medio de tu corazón y te ayude a conectar con el otro. Fíjate en el rostro de la persona que tienes frente a ti. Mírale las cejas, la frente, la nariz, sus labios. Su pelo.
Y ahora mientras le miras al rostro, pregúntate cuáles serán sus ilusiones, sus sueños. ¿Cuáles serán sus temores? ¿Cuál será su mayor miedo? ¿Cuál será su mayor dolor? Y poco a poco, mientras observas eso, date cuenta que tanto su rostro como esas emociones que crees que puede tener no son más que la botella. Tras esa botella de plástico hay algo más, algo mucho más grande, algo que es verdad. Date cuenta de que aunque estás observando su botella, antes de la suya, te encuentras con la tuya. Es decir, que la estás observando desde tus propios filtros. Hay un ego, una botella de plástico pegado a ti, que es tu primer filtro, que es tu rostro, pero también tu personalidad, tus miedos, tus alegrías, tus creencias, tus esperanzas. Y ese es el primer filtro que tienes antes de verla a ella, a él. Y ahora te invito a trascender por un instante el tiempo que puedas, a olvidarte de tu propia botella y de la botella del otro. Sabiendo que ni tú ni la otra persona sois eso, sino que hay mucho, mucho más tras esos filtros, que lo que en realidad hay ahí es una extensión de Dios. Un océano fractal de la divinidad. Es lo que tienes frente a ti. Un océano fractal de la divinidad, que se cree encerrado en una botellita que es un cuerpo y una personalidad. Tanto tú como esa persona que tienes frente a ti, en realidad sois una extensión de Dios. Que podéis entrar en contacto si lográis trascender esa botella.
Y ahora te invito a pensar en lo siguiente. Que esa extensión de Dios que tienes frente a ti se está ocultando tras ese ego, tras esa botellita, por un solo motivo. Solo hay uno. Y es que se siente avergonzado por creer que abandonó su hogar, su divinidad. Y se está escondiendo tras esa botella. Para ayudarte a entender su inocencia, que es la tuya, te invito a verla, como si tuviera 3 añitos. Imagínatela con 3 añitos, en pijama, y que se acaba de levantar y se da cuenta de que se ha hecho pis encima. Y entonces está frente a ti avergonzada o avergonzado porque se ha hecho pis encima. Pero tú estás viendo que no es más que una niñita o un niñito de 3 añitos, que simplemente se le escapó el pis. La pregunta es, ¿juzgas a esa persona que tienes frente a ti porque se ha hecho pis, siendo un niñito de 3 añitos? ¿Lo juzgas? ¿O por el contrario sientes ternura por él? Por la vergüenza que está sintiendo. Pues eso que estás sintiendo por la persona que tienes frente a ti te puede dar una ligera idea de lo que está sintiendo Dios por ti. Porque nuestra vergüenza es parecida. En cambio, para la divinidad somos inocentes. La pregunta que te hago es, ¿tiene sentido la sensación de vergüenza que tiene la persona que está frente a ti? ¿Tiene sentido tu sensación de vergüenza ante Dios? ¿Tiene sentido que sigamos juzgando un sueño? ¿Tiene sentido que sigamos castigándonos por soñar? Porque esa vergüenza solo nace de una cosa, y es del sentido de culpa de creernos separados de Dios. Salir de esta ilusión, de ese ego, de esa botella de cristal o de plástico que te hace sentir separado de Él,
es darte cuenta de que no tienes ninguna culpa, que eres completamente inocente. De que la persona que tienes frente a ti también es inocente. Y lo único que te queda es permitirte abrazar por la divinidad, como habrías abrazado a esa persona que tienes ante ti cuando la veías con 3 añitos habiéndose hecho pis encima, con esa ternura y ese amor, con ese no pasa nada, cariño, todo está bien, porque estás en casa y mamá, papá te cuida. No pasa nada. Cuanto más te permitas sentir, más con tu agua estarás conectando. Pues muchas gracias.